Okay, can you see my screen? ¿Se ve mi pantalla? Sure? No. Yes, Yes, ahora sí. Ok, empecemos con el primer tema. Como te digo, para empezar la clase del día de hoy te voy a enseñar algunos comandos básicos. Como te mencioné, en inglés, al inicio, cuando estás el primer mes estudiando, no es necesario que te aprendas a escribir toda la gramática que quieras, solamente es recordar sonidos. ¿Cómo es eso, Carlos? Por ejemplo, si yo te pongo esta expresión, yo quiero que te aprendas que se pronuncia así. I got it all. Solamente quiero que te aprendas que se dice I got it all. ¿Qué significa? Entendí todo. Ahí, Entendí todo. entendí todo. I got it all. Apréndetelo. I got it all. Repasas. I got it all. I got it all. I got it all. Alguien te dice algo en inglés. Oye, ¿entendiste? I got it all. Otra expresión que debes de aprender, que significa de que es entendí todo, es I got it all. Es so far, so good. Carlos, ¿cómo se pronuncia? So far, so good. Imita los sonidos, porque cuando tú eres un bebé, tú imitas el sonido, ni siquiera sabes cómo se escribe. Right? Empecemos, Carlos. ¿Qué cosa es so far, so good? So far, so good. Vas a usarla cuando te digan, oye, ¿cómo estás? Y tú le quieres decir, bueno, hasta ahora está bien, no hay ningún problema. Por ejemplo, te estás haciendo un trabajo y alguien se acerca y dice, oye, ¿cómo va el trabajo? Hasta ahora no he tenido ningún problema. So far, so good. Llegas a un lugar nuevo y te preguntan, ¿cómo te encuentras? Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. ¿Cómo se diría? So far, so good. So good. So far, so good. One more time. So far, so good. Amazing. Entonces, acabas de aprender dos expresiones. Te pregunto, oye, ¿has entendido? Y te dices, sí, hasta ahorita todo está bien. So far, so good. Comencemos con la explanation. El tema primordial el primer tema que se ve en todas las instituciones de inglés son los pronouns. De manera rápida los vamos a ver. Los pronouns, también conocidos como pronombres, pronombres. En inglés tenemos 7 de ellos. Tenemos I, you, we, they, he, she, it. Please pronounce the pronouns. Pronuncia los pronombres. I, Yes. you, we, they, he, she, it. He, she, it. Perfect. ¿Qué significa I, we, they, he, she, it? Do you know? ¿Sabes? ¿Cosas? I, ¿qué significa I? Yo, Yo, you. usted, Usted o we, tú, que es lo mismo. We. tú, claro. We, nosotros, Nosotras. They. ellos, Ellos, ellas. He, él, she, ella, it. y esos, esas. Eso, en singular. Nada más. En singular. Eso. It. Ahora, este primer tema, ya te lo aprendiste, ya lo dominas. Nos vamos al tema número 2. En el tema número 2 se explica la diferencia entre los pronombres. Por ejemplo, you significa tú y usted. Significa los dos. You significa los dos. Carlos, ¿y cómo lo diferencio? En inglés existe la pregunta ¿cómo estás? Que es How are you? Ahora, ¿cómo sé qué significa eso? ¿Significa cómo estás tú o cómo está usted? El significado lo vas a obtener por contexto. Si yo me acerco a ti, ¿qué va a significar? ¿Cómo están ustedes o cómo estás tú? Exacto. Y si me voy a un grupo de personas y los miro a todos, les digo, hey, how are you? ¿Cómo están ustedes? Siguiente. Tenemos que it y tenemos a they. Ya sabemos que it significa el artículo neutro loco, eso, y they significa ellos y ellas. Pero aparte de eso, tiene un uso especial. El it se usa para qué? Veamos en el siguiente. It se usa para sustantivos en singular. Quiere decir para cosas de uno y they para más de uno. No entiendo, Carlos. Ahorita lo vas a ver, sino que acuérdate. It se usa para elementos, por ejemplo, table,
uno, they, ellos, ellas, suficiente. ¿Se entendió? Sí, Sí, Carlos. Carlos. Repito, ¿me escuchas? Sí, por Sí, favor. por Sí, Perfecto. por favor, favor, estoy apagando el celular. Ok, Ya apagando el celular perfecto. porque ya no, No te para que ya para no que ya preocupes. no me moleste. moleste. Ya, Ok, ahora sí, Ahora sí, ya lo ya apagué. lo apagué. vuelvo aquí. Entonces, repito, ya nosotros conocemos los pronombres. Luego aprendimos la diferencia entre you, que significa tú, y usted, ¿cierto? Sí, Sí, Ya lo sabes. correcto. ¿Cómo yo descifro cuándo you significa tú y cuándo you significa ustedes? es por el Es por el contexto, ¿no? contexto. Por el contexto, excelente. Siguiente, el tema número 3 se llama transformación de pronombres, transformation. Carlos, ¿qué es la transformación de pronombre? La transformación de pronombre es cuando tú ves un sustantivo o cuando ves a alguien que haga una acción, lo vas a reemplazar en tu mente por un pronombre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo te digo Carlos, ¿qué pronombre reemplazaría a Carlos en tu mente? He, He. If I say Mary, she, if significa sí. If I say Mary, she. If I say Pepito and Mario, no, they, they. If I say Pepito and Maria, they, they. If I say Carlos and me, Carlos and me, I say Carlos and me, we, we. If I say Carlos and you, Carlos and you, Carlos, Carlos, tú, tú, they, no, no, Carlos yo. y you. Carlos y tú serían ustedes o no? claro, ¿Cómo se dice ustedes, ustedes? You. ¿Se entendió? sí. Yes. Ahora, que venía aquí la diferencia entre it y they. Recuerda que tú vas a poder transformar, ya sabes, you, we, they, he, she, it, pero el it se usa para cosas y animales en singular cuando solamente hay uno. Y they se usa para cosas y animales en plural. En plural. Por ejemplo, si yo digo table, mesa, table. ¿Es they or are you with they, he, she, it? ¿Cuál sería, qué pronombre reemplazaría table en tu mente? It, It. ¿Qué pronombre reemplazaría a dog? they, It. No, dog es perro, uno. Dog. It, uno. Si yo te digo cars, si te digo carros, cars, what pronoun? they, Lo reemplaza they, cars. Si te digo house, it, it. Si yo te digo cats, gatos, cats. they, Listo, ya acabamos el primero, así de sencillo. Dominamos el tercer tema. El cuarto tema que vimos fue la estructura, the English Structure. Medios el cuarto día de clase, English Structure. Carlos, ¿qué es el English Structure? Nos indica la estructura de la oración inglesa. Lo primero que tienes que poner es un sujeto. Carlos, ¿qué es un sujeto? Persona, animal o cosa que realiza una acción. O sea, todo lo que haga una acción, sujeto. Siguiente, un verbo. Y por último, un objeto o complemento, que es lo que acompaña la oración. Así se forman todas las oraciones en inglés. Siguen este mismo orden. Empecemos. ¿Cómo creo la primera oración? Pongo mi sujeto. Por ejemplo, ¿cuál es un sujeto? Puedo poner Carlos, es un sujeto. Puedo poner I, puedo poner you, puedo poner they, puedo poner María, puedo poner César, puedo poner, no sé, like they. Y no pasa. Todos ellos son sujetos. ¿Estamos de acuerdo? Los sujetos son todos animales, pero puedo poner cat, puedo poner dogs, animales, objetos y cosas que realizan una acción. Ese es un sujeto. ¿Se entiende? sí, Listo. Ya lo tenemos. Todos estos son sujetos. Ahora,
Lo que necesito es un verbo. Un verbo son las acciones. Por ejemplo, dormir, y aprendí dormir es sleep, jugar es play, trabajar es work, escuchar es listen. ¿Qué más tenemos? Trabajar, dormir, comer es eat, comer, beber. Entonces aquí te estoy mostrando verbos. Ya tengo mis verbos. Los objetos y complementos son palabras que acompañan, por ejemplo, Carlos sleep, acabo de poner in the house, Friday, o poner aquí at school, complementos, ¿ok? Todos estos son objetos y complementos, quienes acompañan en la oración. Se acaba de entender cómo se forma la estructura inglesa, ¿cierto? Yes. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Cuarta clase terminada. Quinta clase. Luego de haber conocido esto, nosotros tenemos que aprender nuestro primer verbo. Déjame decirte lo siguiente. Vamos a aprender los verbos. Los verbos son acciones. El primer verbo que vamos a aprender es el verbo to be. Todos te dicen to be. Carlos, ¿por qué le ponen to be? Solamente es una forma de escribir el verbo. Pero si quiero pongo be, nada más. El verbo to be. Aprenderemos el verbo to be. Por ejemplo, el verbo to be significa ser o estar. Carlos, ¿cómo se dice jugar? Jugar se dice play. Como aquí, jugar. Listo. Carlos, ¿cómo se dice comer? Comer se dice eat. Y así sucesivamente tienes que ir recordando los verbos. Poco a poco irás aprendiendo. Ahora, entonces, ya sé los verbos, voy a formar mi primera estructura inglesa. Carlos me dijo, ¿cómo se forman? Primero tengo que poner mi sujeto. Segundo, tengo que poner un verbo. Y por último, un objeto y complemento. Facilito. Ya tengo mi estructura. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Para nunca cometer errores. Ok, por ejemplo, quiero decir, yo juego fútbol. Yo juego fútbol sencillo. ¿Cómo se dice yo en inglés? I. Ya está. ¿Cómo se dice jugar? Play. Play. Sencillo. Ahora, fútbol. Soccer. ¿Cómo se dice yo juego fútbol? I play. No, ¿cómo dice ella? No, es verbo. ¿Qué dice la estructura? Pongo sujeto, verbo, objeto y complemento. Primero pongo mi sujeto, I. Un verbo, play. Soccer. ¿Cómo se dice yo juego fútbol? I play soccer. ¿Cómo digo lo siguiente? Tú comes carapulcra. ¿Cómo digo tú? You, comer. ¿Cómo se decía comer? Eat. Carapulcra. Lo pongo carapulcra. O ceviche. Listo. ¿Cómo se dice? ¿Tú comes ceviche? You eat. You eat ceviche. A ver, una para ti. ¿Cómo se dice? Nosotros dormimos. ¿Cómo se dice nosotros dormimos? Voy a agregar aquí dormir, a ver. Dormir se dice así. Yes. ¿Cómo se dice nosotros dormimos? We sleep. We sleep. Excelente. Si quieren nos pongo un complemento. Por ejemplo, ¿cómo digo aprender? ¿Cómo se dice aprender? Learn. ¿Cómo digo, por ejemplo? ¿Cómo diría? Ellos aprenden inglés. ¿Cómo digo ellos aprenden inglés? You. Ellos. They. Aprender. Learn. English. Entonces te das cuenta que ya nos podemos comunicar en inglés. Dices, I play soccer. Y ya te puedes ir comunicando. You eat ceviche. We sleep. They learn English. Entonces acabamos de aprender la estructura básica. Como puedes ver, solamente estoy trabajando con el I, you, we, con el I, you, we, they, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Perfecto. Ahora, Carlos, ¿qué pasa
pasa si yo quiero trabajar con el he, con el she y con el it? ¿Qué pasaría? Aquí es donde se pone un poquito, no difícil, sino que nos choca al inicio, pero luego dice, uy, qué fácil. Veamos lo siguiente. Presta mucha atención que estoy combinando las demás clases para crear una sola y se entienda todo. Hasta aquí se está entendiendo, ¿no? Sí, yes. Perfecto. Pero mira, ¿qué pasa cuando trabajas con he, con she y con it? Dice lo siguiente, voy a tener que usar reglas. ¿Se quedó claro? Cuando trabaje con he, con she y con it, uso reglas. Ay, Dios mío, no entiendo. ¿Y qué reglas voy a usar? Te preguntarás. Veamos el siguiente ejemplo. Te voy a dar la regla número 1 y fundamental, que te vas a acordar que se parece mucho a otras reglas que ya hemos visto, pero que todavía no te acuerdas. La primera regla me dice, tú agrégale S a todos los verbos que tú veas. Por ejemplo, si tengo play, ¿cómo sería con he, con she, con it? Plays. Ahí está. Si tengo cook, ¿cómo sería cuando trabaje con he, con she, con it? Cooks. ¿Se entendió la primera regla? Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo? Él juega fútbol. He He plays soccer. plays soccer. ¿Cómo digo? Ella come ceviche. Ella, she Eats, agrégale la S, she eats. eats ceviche. ¿Cómo digo? Siguiente. Ok, entonces ya entendiste la primera regla. Le estoy agregando la S, ¿sí o no? Ajá. La segunda regla. Pero cuando le agregas ese, da el significado El mismo significado. plural. El mismo significado. El mismo. Esto no es plural, ¿ah? No es plural. Te diste cuenta que la regla se parece a la de los plurales, ¿no? Yes. Pero estas no son los plurales. Son los verbos. Ahorita vas a ver porque la clase que sigue son plurales y vas a ver, uy, las reglas son las mismas, vas a decir. Veamos, vamos despacio. La primera regla es esa. ¿Entendiste, cierto? Listo. La segunda regla viene nuestro primer enemigo. Nos dice que el verbo to be es especial. Quiere decir que no va a trabajar con ninguna de las reglas. Entonces lo voy a sacar al costado. ¿Por qué, Carlos? Porque el verbo to be dice que se trabaja aparte. No entiendo, Carlos, me confunde. Primero, el verbo to be tiene 3 formas. El verbo play, ¿cuántas formas tiene, César, el verbo play? El play, ¿cuántas formas tiene? Una. No, tiene 2, mira. Tiene play cuando trabaja con he, con I, you, we, they, y tiene play cuando trabaja con he, she. El verbo cook, ¿cuántas formas tiene? 2. Tiene cuando trabaja con play y cuando trabaja con I, you, we, they, pero tiene cooks cuando trabaja con he, she, con it, ¿cierto? Ya, pero el verbo be es un verbo especial. El verbo to be, el verbo ser o estar, nunca lo vas a poder poner así, ¿no? El verbo be acá, el verbo lo pongo aquí y le agrego la S. No se puede. ¿Por qué? Porque el verbo to be dice, yo no quiero seguir ninguna regla. A mí ustedes no me metan en sus reglas. Dice que el verbo to be se sale de todo y el verbo to be dice, no, yo quiero tener 3 formas. Yo no quiero tener 2. Yo quiero tener 3. La forma am, la forma is y la forma are. ¿Ya te estás acordando? Yes. Ok, miramos de nuevo. Dice que el verbo to dice, no, a mí no me metan en sus reglas, yo no me salgo, se sale de las reglas. Él dice, no me importa, se sale, él se sale de todo. Dice que cuando tú quieres trabajar con el verbo ser o estar, olvídate de lo de abajo, te olvidas. ¿Y ahora qué nos dice? Nos dice que I, you, we, they, he, she,
es, cuando quieran trabajar con el verbo to be, van a tener que usar las cosas. Acá tú tendrías que poner así, ¿no? Mira, be, ¿cierto? I be, you be, we be. Y así sería más fácil, ¿sí o no? Ya. Pero el verbo to be dice, ya. Entonces tú también piensas, aquí le agrego la S, le agrego la S, le agrego la S. Siguiendo las reglas, ¿cierto? Estamos bien. Pero no. El verbo to be dice, a mí no me metan con sus reglas. Yo quiero hacer tres formas. Digo, are, is. Que, o sea que ya no me fijo en las reglas. No. Con el verbo to be no aplicas nada de esto. Esto aplica para qué tipo de verbo. Todos los verbos, menos el verbo to be. ¿Quedó claro? Sí. ¿Entendió? A ver, vamos a practicar. Vamos a practicar. Quiero decir lo siguiente. Yo estudio inglés. ¿Cómo digo yo estudio inglés? ¿Cómo digo? Estudiar. ¿Cómo se dice estudiar? Study. I study English. Muy bien, porque luego de estudiar. ¿Cómo digo? Ella cocina ceviche. A ver, veamos. Ya, ¿cómo sería? She cooks ceviche, ¿cierto? Yes. She cooks ceviche. Ahora me fijo. Cuando tú estás trabajando con cualquier otro verbo, ¿este es el verbo to be? ¿Cocinas el verbo to be? No, me vengo acá. Cuando trabajaba con he, con she, con it, con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, ¿qué aplico? Las reglas. ¿Qué dice la primera regla? Que le agrego la S. ¿Cómo sería? She cooks. She cooks. A ver, otro. ¿Cómo digo? Ellos. Ahorita vamos a ver eso. Vamos. Primero vamos despacio. ¿Cómo digo? Ellos duermen. They sleep. Porque dormir no es el verbo to be, ¿sí o no? No. They sleep. ¿Cómo digo? Él duerme. He sleep. Me fijo. ¿Sleep es el verbo to be? No. Me vengo acá. Para todos los verbos que no sean el verbo to be, uso reglas. Pero solamente cuando uso las reglas, cuando trabajo con he, con she, con it, ¿cierto? Ya, ahora, ¿cuál sería la regla? Le agrego la S. Listo. ¿Qué pasaría si yo digo, yo soy de Perú? Ok, ¿cómo se dice yo? ¿Cómo se dice ser o estar en inglés? Be. I be from Perú, ¿se dirá César? I be from Perú. No, porque aquí si uso reglas, ¿cómo se dice? I am, mira, ahí está. I am. Muy bien. I am from Perú. Y la última, ¿cómo digo? Él es de Perú. ¿Cómo digo él es de Perú? He is from Perú. Ok, entonces para resumirte y antes de continuar, una vez más repito. En inglés nosotros formamos las estructuras sujeto, verbo, objeto y complemento. Tenemos nuestros sujetos I, you, they, he, she, it, nuestro verbo listen. Recuerda que cuando tú vas a trabajar con he, she, and it, toda la vida vas a usar reglas cuando trabajes con he, she, and it. Pero ¿qué pasa si trabajo con el verbo to be? Con el verbo to be, el verbo cambia para todos. No solamente para he, para she, para it. El verbo to be cambia para todos. Es por eso que no le estoy incluyendo abajo. ¿Quedó claro? Quedó claro. Perfecto. Ahora sí entendí por qué le agregaban la S, ¿no?
Eso lo significa. Entonces, acuérdate. Entonces, es como que si tú pusieras aquí el número, la regla número 2 sería bueno, así dicen. ¿Ya? La regla número 2 me diría que cuando trabaja con el verbo be, como voy a trabajar con he, con she, con is, que le ponga el verbo pasa al verbo is, ¿cierto? Correcto. Ya, pero ¿y qué pasa con are you y be they? Se quedan sin verbo, por eso lo tengo aparte. ¿Se entiende? Repito, solamente uso las reglas cuando se trabaja con he, con she y con it. Cuando voy a trabajar con un verbo que sea, con todos los verbos, o sea, excepto el verbo to be, cuando yo trabaje con el verbo to be, para todos cambia, para todos. Todas las reglas, estas reglas solamente funcionan para he, para she, para it, sin el verbo to be. Y el verbo to be cambia para todos. Ahora, veamos la segunda regla. La segunda regla me dice lo siguiente. Si el verbo termina en consonante más Y, quiere decir que yo borro la Y agrego IES. ¿Cómo es eso, Carlos? Veamos aquí. Tú ves que en el ejemplo dice yo estudio inglés, ¿cierto? ¿Cómo digo ella estudia inglés? Que fue tu pregunta. Ah, ya, me tengo que fijar, ¿no? ¿Cómo se decía ella? She. She, ¿usa reglas o no usa reglas? Ah, sí usa reglas. Sí. ¿Cómo se dice? Ah, ya, study, me fijo study. Yo le pongo study. Ah, pero Carlos me dijo que use reglas. Ok. ¿En qué termina study? En consonante más la Y. La borro. ¿Y cómo me quedaría? Study. English. ¿Te diste cuenta? She studies English. Tercera regla. La tercera regla me dice lo siguiente. Si el verbo termina en SH, CH, Z, X, o si termina en la O, agrego ES. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿cómo digo yo voy a Lima? ¿Cómo se dice yo voy a Lima? ¿Cómo dice yo? I. ¿Cómo se dice ir en inglés? ¿Te acuerdas? Go. I go to Lima. ¿Cómo se dirá ella va a Lima? She go to Lima. Ah, ok. Pero, ¿qué pasaba cuando trabajaba con he, she, con it? ¿Qué pasa, César? ¿Uso? Uso las reglas. ¿Qué regla uso? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3 porque termina con... Entonces, ¿cómo sería? She goes to Lima. Por ejemplo, como digo, ellos miran televisión. ¿Cómo sería? They look TV. They watch. They watch TV. ¿Cómo digo ahora? Él mira televisión. He watch TV. Ahora me fijo, he watch. ¿Te acuerdas que cuando acá he, voy a usar reglas? ¿Por qué uso reglas? Porque trabajo con he. Con he. ¿Qué regla uso? ¿La 1, la 2 o la 3? La tercera, ¿cómo sería? He watches TV. ¿Hasta aquí se entendió? Y la última, porque nos queda una más, pero es sencilla.
que el verbo have va a cambiar a have. Quiere decir que tener have pasa a have. Por ejemplo, como digo, él tiene un carro. ¿Cómo digo que él tiene un carro? He have a car, así. Ah, pero ¿qué pasaba cuando trabajaba con he? Se usa reglas. ¿Y el have cómo pasaba? Ajá. Y son las 4 reglas del presente simple, César. Con estas 4 reglas ya te vas a poder comunicar. Ya sabes que aquí no está el verbo to be, ¿cierto? Aquí tú olvídate del verbo to be. ¿Qué pasa si luego el verbo to be? Me voy arriba, ¿sí o no? Perfecto. A ver, vamos a practicar un poquito las reglas. ¿Estás copiando? Sí. Ok. Igual te voy a mandar la presentación, sino que más que todo es para explicar. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Déjame compartir pantalla. Dame un segundo, voy a sacar esto. ¿Alguna consulta, alguna duda mientras abre el archivo? Yes. ¿Cómo se dice entendí todo en inglés? Amazing. ¿Cómo se dice hasta ahora todo bien? So far, so good. Excelente. ¿Cómo se dice yo duermo? Yo duermo en inglés. I sleep. I sleep. ¿Cómo se dice ella duerme? She sleeps. She sleeps. ¿Cómo digo él mira televisión? He watches TV. He watches TV. Perfecto. Ok. Vamos a practicar un poco. Voy a compartir mi pantalla. Todo se está grabando first. ¡Tarán! Ya voy a compartir pantalla. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esta diapositiva también. Of course. Let me share the screen. Vas a poner en práctica las reglas que acabamos de ver. ¿Ok? 3, 2, 1. Can you see my screen? ¿Se ve? Yes. Muy bien. Fix. ¿Qué sería? Fixes, fixies o fix. 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 Con ¿Con S? Sí. No. Termina en X. Cuando termina en X ok. es Ok. Tengo set. Set con S. Muy bien. Tengo try. Try significa intentar. Try. ¿Dónde va? Try sería ES. Muy bien. Tengo love. S. S. Muy bien. Tengo fly. Yes. Muy bien. Fly it. Go. Muy bien. Kiss. con S. Kisses. Cuando terminan con SS es con ES. Wash. Washes. Tengo carry. Carrier. Tengo teach. Teaches. Tengo walk. Con S termina con S. Muy bien. Cry. Yes. Play. Play con S. Con S. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal, no hay una consonante. Study. Yes. Y swims. Muy bien. Veamos. Ok, perfecto. ¿Preguntas sobre algún significado? Voy a mostrar las palabras, mostrar respuestas. Ok, ¿algún verbo que no conozcas? Varios. Pregúntame. Teach, por ejemplo, ¿cómo me llamo? Por ejemplo, el que juega, ¿cómo se dice jugar en inglés?
Player. Player, muy bien. Jugar es play, jugador, player. Teacher, ¿qué significa teacher? Profesor. Entonces, teach, ¿qué vendría a ser? Enseñar. 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 Wash, ¿qué viene a ser wash? Lavar. Lavar, wash. Wash, lavar. Kiss, ¿qué viene a ser kiss? Be. ¿Eso? Besar. Kiss, besar. Como verbo, besar. Fix, ¿qué viene a ser fix? Por ejemplo, digo, I fix my computer. I fix my computer. Reparar, reparar. Go, ¿qué significa go? Ir. Fly, ¿qué significaba fly? Volar. Try, ¿qué significaba try? Esa T-R-Y, try. Intentar. Cry, ¿qué significa cry? Cry. Llorar. Study, ¿qué significa study? Estudiar, ¿qué significa carry? Llevar, carry, llevar. Walk, ¿qué significa walk? Caminar. Love, ¿qué significa love? Amar. Swim, ¿qué significa swim? Nadar, ¿qué significa play? Jugar. En sit, sentarse. Muy bien. A ver, veamos qué tal te va. Study, ¿cómo se dice? Muy bien. Mezclar. Muy bien, porque termina en X. Mezclar. Jump, saltar. Ajá, porque termina en CH. Pretty good. Fix, reparar. Muy bien, porque termina en X. Fixes. Cook, cocinar. Cooks, muy bien. Cooks. Wash. ¿Cuál? Match. Unir. Match, unir. Reply es responder. Reply es muy bien, reply. Try, ¿qué era try? ¿Te acuerdas? Intentar. Try. Like, ¿qué cosa era like? Gustar, like es gustar. Fly. Volar, fly, volar. ¿Qué regla? Yes.
Work, trabajar. Yes, work, trabajar, trabajar. ¿Cómo se pronuncia work? Work, como si fuera una E. Como si fuera una E. Work significa Dime. Worry, preocupar, preocupar, worry, preocupar, preocupar. Por ejemplo, ella se preocupa, she worries. Cry, llorar. Cry, llorar. acá si preguntaste cuando es doble este, Cuando es doble S, claro, SS, ¿qué pasaba? Se le agrega la ES, es como X, recuerda, SS, X, CH, SS, X, CH, O. Ya. Cuando es doble este se le agrega Exacto, SS, SS, X, CH, O, Z, también cuando es la Z. Walks, muy bien. Sleeps. Perfecto. 20 de 20. Siguiente, te voy a mandar el siguiente quiz. Dame un segundito para asignártelo. Estás con mouse, ¿cierto? Yes. A ver, déjame darte el siguiente enlace. En tu chat. En tu chat. Ya te lo envié, comparte tu pantalla. Ya te lo envié, solamente dale clic y empiezas. Perfecto. Dale clic. Ya está. Se ve en pantalla, ¿no? Yes. Present simple, protocolo persecución laberinto. Veamos. Es como Pac-Man, tienes que mover con las flechas. Abajo dice school. ¿School starts o school starts? ¿Qué pronombre reemplaza school, César? ¿De acuerdo? Pronombre y Ed, ya. Ed, ¿usa reglas o no usa reglas el Ed? El Ed. Sí, entonces, ¿cómo sería? La escuela empieza con starts o starts. Starts, ya. Muévete con las flechitas. Anda donde dice starts. Pero tienes que tener cuidado que no te golpeen. Yes, muy bien, starts. Ajá, transformación de pronombres. Tienes que fijarte qué pronombre reemplaza a tu sujeto para ver si usa regla o no. Siguiente. I. Aquí, ok. Don't o does it. Eso no hemos visto todavía, ¿cierto? No hemos visto. No hemos visto, pero ahorita te voy a explicar el don't y el does it. Aquí, el I va a trabajar con el don't. A ver, ándate donde está el don't. Ándate donde está el don't. Uh-oh. Don't. Yes. Acuérdate, don't. Ahorita vamos a ver eso. Don't. El I con el don't. Quiero que reconozcas y recuerdes. El I con el don't. My friends. ¿Qué pronombre reemplaza my friends? They. ¿Usa reglas o no? No. Entonces, ¿cuál va? They go o they go? They go. Yeah, they go. De frente a they go. They go. No usa reglas. Siguiente. She. She don't o she doesn't. A ver. She don't o she doesn't. El I trabajaba con el don. ¿Crees que she trabaje con don también? No. She va a trabajar con doesn't. Y ahorita vamos a ver ahorita este don y doesn't que no lo hemos visto antes. El último, a ver. We. ¿Utiliza reglas o no utiliza reglas el we? No. Perfecto. Listo. A ver, uno más, ya termina acá.
A ver, el último. He, ¿usa reglas o no usa reglas el he? Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Cries o cries? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Ah? El de abajo. El de abajo. Tienes que tener. Te queda una vida, César. Te queda una vida. Cries. No olvidar que tenemos que eliminar la Y. Si no eliminas, incorrecto. Incorrecto. Listo, hemos culminado. Ahora voy a compartir yo mi pantalla y vamos a ver esas dos palabritas que acabamos de ver. Es que el tiempo nos va a ganar. Vamos a terminar aquí. ¿Ves mi pantalla, cierto? Yes. Ahora, mira aquí. Mira aquí. ¿Te das cuenta que todas las oraciones que estamos usando están en afirmativo, sí o no? O sea, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, él juega, ella juega, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero decir que ella no juega, yo no juego? ¿Qué palabritas acabas de ver, te acuerdas? El don y el don y el doesn't. Entonces veamos aquí. ¿Cuál era la estructura? Primero que tenía que poner un subject, ¿te acuerdas? Un subject. ¿Qué más del subject que seguía? El verbo, muy bien, un verbo. Y luego del verbo, ¿qué más seguía? Complemento. Perfecto. Vamos a borrar aquí antes de terminar. Verb y objeto o complemento. Perfecto. Ya está. ¿Cuáles eran mis sujetos? ¿Te acuerdas los sujetos? I, you, we, they, he, she y el él. Y ya tengo mi sujeto. Mi verbo, por ejemplo, quiero trabajar con play. ¿Cómo sería? I play, you play, we play, they play. Pero ¿qué pasaba con he, con she, con it? Play. Aplico las reglas que aprendí ahorita. Ahora le agrego mi complemento. A todo le pongo soccer. Entonces tengo I play soccer, you play soccer, we play. Ya sabes esto, ¿cierto? Esto es afirmativo. Pero ahora veremos el negativo. El subject, cuando voy a ser negativo, tengo que agregar un auxiliar más el not. ¿Qué? Eso es nuevo para mí. Auxiliar más not. Carlos, ¿qué es un auxiliar? Un auxiliar, como su nombre lo dice, te auxilia, te ayuda, ¿sí o no? ¿O no te ayudan los auxiliares? Claro que sí, como su nombre lo dice. ¿Y para qué me sirven los auxiliares? De repente me olvidó las reglas para eso. Mira, el auxiliar que va a trabajar con el I, con el you y con el they, ¿cuál va a ser? El do not. ¿Cómo así? Do not. Para el he, does not. Entonces, ¿cómo digo? Yo no juego fútbol, César. I do not play soccer. You do not play soccer. We do not play soccer. They do not play soccer. He does not play. Ahora, como tengo auxiliar, ya no uso reglas. Todas las reglas que existen te olvidas de las reglas. ¿Quedó claro? Como tengo auxiliar, ya no uso reglas, me olvido. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Más o menos? Ahora, nosotros usamos contracciones. El do not se puede también pronunciar como don't. Y el does not se pronuncia como doesn't. ¿Se entendió? Es por eso que decía lo siguiente. Don't y doesn't. Hasta aquí, Carlos, ¿y qué significa el auxiliar? Acuérdate, los auxiliares no tienen significado, solamente son palabras que se ponen. Así de simple. ¿Quedó claro, César? Los auxiliares no tienen significado. No significan nada, solamente significan nada. Se pone. O sea, yo
Si yo escribiera I not play, No, tienes que poner I do not. I do. Dime. I do not. I do not. Tienes que poner I do No, not. pero, o sea, ya, porque no gramáticamente estaría mal. ¿No? Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo para que quede muchísimo más claro. Mira, ¿cómo se dice? Yo hago la tarea. Todos sabemos que hacer la tarea se dice do the homework. Mira, I do the homework. ¿Esta oración está en afirmativo o negativo, César? Negativo. Muy bien. ¿Qué significa yo? ¿Qué significa I? Yo. Do, ¿qué significa? Hacer. ¿Y the homework qué significa? La tarea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se dice yo no hago la tarea? Yo no hago la tarea. ¿Cómo sería? ¿Cómo digo I? ¿Cómo digo yo? I, ¿cierto? Ahora, ¿cómo digo? Yo no. ¿Cómo se dice ese no? I don't o I do not. Carlos, ¿qué significa este do? Este do no significa nada. Todo esto significa no. I do not o I don't. Yo no. Ahora, ¿cómo se dice hacer la tarea? ¿Te acuerdas? Do the homework. Ah, pero no se usa reglas. Pero el I nunca usaba reglas, ¿sí o no? Se pone normalito, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? Claro. I don't do the homework or I do. Carlos, mira. Acá dice I do not do. Se repite, ¿sí o no? Te estarás preguntando que se repite. Pero el primer do, ¿qué significa, César? Nada. Este no significa. Pero este, ¿qué significa? Hacer. Ahora vayamos con uno más complejo. Quiero decir, ella hace la tarea. ¿Ok? Ella hace la tarea. ¿Cómo se dice que ella hace la tarea? A ver, tú, ya se aprendió las reglas. ¿Cómo sería? She does the homework. Okay. Le agregaste las reglas porque termina en o, ¿sí o no? Perfecto. Ahora, ¿cómo diría esto? Ella no hace la tarea. ¿Cómo se dice ella en inglés? She. ¿Cómo se dice ella no? Ella no. Does not, o también se puede decir doesn't. Ahora, la tarea, hace la tarea. Hace, ¿cómo se dice la hace? Tú dices, does, así. Te pones así, she does and does the homework. Do. Muy bien. ¿Por qué? Porque no uso, ¿qué dice aquí bien grandote? Como tengo auxiliar, ya no uso reglas. ¿Quedó claro? Yes. O sea, para reconocer un do, o sea, hay dos do. ¿Dónde? Aquí, acá hay un doesn't. Ah, en el primero. No. Claro, o sea, yo tendría que, o sea, la diferencia es porque el primer do está acompañado de dos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando digo I do not do the homework. Esto de aquí. Ya, cuando tú consultas si tienes, por ejemplo, tú puedes decir I do not do the homework o puedes decir I don't do the homework. No hay ninguna diferencia. Es lo mismo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo lo diferencio? No, mi pregunta era que podía traer, o sea, como que me podía traer confusión en otras palabras, ¿no? Por eso decía siempre el primer do va acompañado de not. Sí. Que significa, o sea, eso va a significar inmediatamente que es un no. Exacto. Todo este do not significa no. Ya. ¿Quedó claro? Sí. Ok, we're gonna stop here. Hemos hecho un repaso de todo lo que hemos visto y hemos incluido un tema nuevo. Mañana vamos a continuar con el presente, porque en el presente vamos a tener que hablar más que todo. Ok, we're gonna stop here. ¿Tienes alguna consulta antes de retirarnos? No.
Chécate si tienes tiempo, revisa las reglas, nada más las reglas, porque mañana vamos a volver a hacer el negativo. ¿Ok? So we're gonna stop here. Bye bye, take care, see you tomorrow. Ha sido una clase pero super flash. Super flash de No, muy buena. ¿Ok? Muy buena. Me ha gustado mucho la dinámica. He cantado más. Ese sería el camino. Yes, tenemos que avanzar. Perfecto. Ok, so eso sería todo. Bye bye, take care. Chao. Chao. Okay. Na, na,